Estoy saliendo de un episodio depresivo. Suele pasarme de vez en cuando. A veces es causado por cierto evento emocional en mi vida y otras por la soledad autoinfligida. Pero la mayor parte de las veces es simplemente causado por la guerra hormonal, activada por nada más y nada menos que mi periodo. Y cuando es así, el sentimiento solo dura de 3 a 4 días. La cuestión es que nuestro comportamiento está intrínsecamente ligado a los hábitos. Entonces, aunque mi pecho ya no esté siendo golpeado por un vacío desgarrante y la nube negra sobre mi cabeza se desvanezca, la memoria muscular le gana a mi cerebro y se me dificulta aprender a vivir otra vez. Durante un episodio depresivo, escucho la misma triste canción una y otra vez. Me pongo los mismos pantalones que he tenido desde la secundaria. A veces ni la pijama me quito. No soporto el pelo en la cara y mi fleco sufre negligencia. Trabajo desde casa, aislada, con mi pésima postura y las uñas despintadas. Pierdo el apetito y cuando por fin me gana el hambre, toda mi energía abandona mi cuerpo y lo único que se me ocurre hacer son fideos instantáneos. Veo la misma serie, una que no me haga pensar, que no me estrese, donde ya me sepa el final, algo que no me estimule, que me ayude a desconectar completamente de mi realidad. Y cuando llega la noche, mis brazos y mis piernas se sienten débiles, mis ojos cansados, pero no tengo sueño. La adrenalina catalizada por la culpa y la ansiedad de no haber hecho nada productivo me consume. Y ahí es cuando digo, esto no puede seguir así. Se estima que los adultos necesitan 2.5 microgramos de vitamina D al día. Nuestra piel contiene la molécula 7-hidrocolesterol, también llamada provitamina D3, ya que en la presencia de luz ultravioleta se transforma en vitamina D3. Luego, nuestro hígado y riñón se encargan de convertirla en calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Esto quiere decir que al darnos el sol, nuestro cuerpo sintetiza y procesa esta vitamina crucial para nuestra salud física y mental. Comenzar el día temprano con un baño de sol, mientras escuchaba cómo la ciudad empezaba a despertar, fue como tomar un shot de espresso, pero sin la taquicardia. Ahora es tiempo de ejercicio, y ya que no me considero atleta, la idea de hacer cardio o pesas no es algo que me emocione. Así que mejor escogí el ballet. Al adoptar la identidad de una bailarina, hasta se me olvidó que estaba haciendo ejercicio. Y después de solo 20 minutos, ya me sentía mejor. Dice el dicho que como nos ven nos tratan, típicamente refiriéndose a la primera impresión que le das a los demás. Pero quizás también aplica a la autopercepción, o sea, como nos vemos, nos tratamos a nosotros mismos. El ponerle empeño a nuestra apariencia puede ser una manera de convencer a nuestro subconsciente que somos dignos de algo mejor. Algo tan sencillo como tener una rutina de cuidado de la piel me hace sentir apapachada. El maquillaje es algo que quiero empezar a usar todos los días, y no verlo como un quehacer, sino como algo divertido, algo que me toma solo 10 minutos y me puede alegrar el resto del día. Hasta cepillarme el cabello me hace sentir más humana, y si le agregamos un accesorio, casi le llego a mujer.
y las uñas no podían faltar. Pero mi parte favorita es la moda. Para mí un par de zapatos lo puede cambiar todo. Puede determinar mi estado de ánimo por el resto del día. Esa es la cognición atávica, un verdadero fenómeno psicológico. Es la idea de que un atuendo tiene el poder de influenciar nuestros pensamientos, sentimientos y comportamiento. Obviamente no es necesario comprar ropa nueva. El romantizar tu vida se trata de ver lo que ya tienes a través de lentes color de rosa. Es sobre darle una perspectiva diferente a tu realidad. Yo reimaginé una blusa vieja que antes me encantaba, pero eventualmente me empezó a aburrir. La visualicé con un vestido que compré para un evento formal hace años y nunca más lo volví a usar porque se me hacía muy elegante para un día normal. Pero hoy quiero verme como la protagonista de una película, así que es perfecto. ¿Y qué creen? La teoría es verdad. Si te arreglas, te sientes mejor. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero bueno, ahora sí, ya estoy lista para mi día. La comunicación entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro implica una gran red de nervios y hormonas. Son dos mundos profundamente entrelazados. Por eso dicen que eres lo que comes. Pero yo, aparte de preparar un desayuno saludable y balanceado, me senté a comer con intención, poniendo a la mesa aunque comiera sola y disfrutando cada bocado. La neuroestética es una disciplina relativamente nueva, pero una que me llama mucho la atención. La ciencia detrás del cómo y el por qué nuestro cerebro reacciona al arte es fascinante. Es increíble pensar que casa, vestido y sustento no es suficiente para la felicidad del ser humano. Puede bastar para la sobrevivencia, pero estamos diseñados a buscar el arte para poder vivir plenamente. Cada vez que escuchamos música, leemos un libro o vemos una película, nuestras neuronas forman nuevas conexiones. Neuroplasticidad. Nuestro cerebro literalmente se reconfigura cuando experimentamos el arte. Así que fui al museo. Me encanta la época del impresionismo. Amo las pinturas con colores pasteles y la luz suave. De cerca son imperfectas, pero de lejos parecen un sueño, como una memoria. Me produce nostalgia. Y su música suena como una carta de amor y se siente como el flujo del agua. En los 80s, el biólogo Edward O. Wilson propuso la hipótesis de la biofilia. Sugiere que los humanos poseen una afinidad innata hacia la naturaleza, una atracción dirigida por nuestra genética. Wilson creía que la conexión con el medio ambiente es necesaria para nuestro bienestar psicológico y espiritual. Así que después de una pequeña caminata por el parque, decidí terminar el día con el atardecer en la playa. Es un hecho que la modernización global nos ha mejorado la calidad de vida en términos de seguridad y comodidad, y por eso estoy agradecida. Pero a veces es fácil olvidarnos de nuestro origen. Rodeados de plástico y concreto, nos hacemos a la idea de que no formamos parte de la biodiversidad, pero nuestros pies también son raíces, de donde nuestro cuerpo se alimenta de energía electromagnética. El contacto con el agua nos limpia, nos trae paz, nos da vida, y nuestra relación simbiótica con las plantas nos permite respirar aire puro. Supongo que el romantizar tu vida no es tan difícil cuando logras entender que el estar vivo y el ser parte de esta gran creación es el romance más glorioso que jamás podría existir.